Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Estoy muy contento que hayan decidido sintonizar el programa de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante que se titula Lo santo y lo profano. Es un tema solemne, importante para la iglesia de esta época. Pero antes de comenzar, queremos orar como siempre acostumbramos. Nunca debemos abrir el santo libro sin oración, así que oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por el privilegio de acercarnos a tu trono. Y lo hacemos con confianza porque venimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro representante, nuestro intercesor. Pedimos en nuestro estudio de hoy tu presencia por medio del Espíritu Santo. Abre mentes y corazones. Quita los obstáculos del corazón para que podamos escuchar tu voz y decidir obedecerte. Gracias por escuchar y responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo del profeta Isaías, el capítulo 5 y el versículo 20. Isaías 5 y el versículo 20 contiene una gran advertencia de nuestro Dios. Dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desde el mismo comienzo de la historia, Dios estableció una diferencia entre lo que es santo y lo que es común, entre lo que es sagrado y lo que es secular. En Génesis 2 y el versículo 15 al 17 encontramos la primera distinción. Dice allí en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay varios puntos claves en cuanto a estos versículos. Número 1, Dios desde el mismo comienzo estableció una diferencia entre lo que el hombre puede usar, lo que es común, y lo que le pertenece a Dios, lo que es santo. Todos los árboles del huerto eran comunes para el uso personal de Adán y Eva, menos uno que Dios apartó y se reservó. Adán y Eva no debían participar de ese árbol. Era de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, en un sentido muy real, trataron lo que era santo como si fuera común. La desobediencia al mandato de Dios acarreó la sentencia de muerte. Así que desde el mismo comienzo tenemos una distinción entre lo que Dios se reserva y lo que Dios le permite al hombre, entre lo sagrado y lo común. Esto se ilustra también más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo fue a destruir la ciudad de Jericó. Dios hizo la misma distinción entre lo santo y lo común. Cuando el pueblo conquistó esa ciudad, en realidad Dios fue el que tumbó los muros de la ciudad, pero cuando Israel marchó alrededor de la ciudad, Dios les había dicho: cuando caiga la ciudad, el oro, la plata, el bronce y el hierro de la ciudad son para uso sagrado en el santuario. Dios les dijo: es mi diezmo de la tierra, porque esta es la primera ciudad que ustedes van a conquistar. Es decir, Israel no podía usar nada
de lo que se encontraba en la ciudad para ellos. Todo lo que estaba en la ciudad era sagrado para el santuario, era santo, por así decirlo. En Josué 6:19 nos dice eso. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. La palabra consagrados que se usa aquí es la palabra hebrea kodesh, que significa apartar algo para un uso santo. Es la palabra hebrea que se traduce la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento con la simple palabra santo. En Israel, los líderes religiosos tenían la obligación y la responsabilidad de enseñarle a Israel la distinción o la diferencia entre lo que era santo y lo que era común. El sumo sacerdote, como máximo líder espiritual de Israel, debía enseñarle al pueblo a respetar lo que era santo. Por eso el sumo sacerdote tenía una lámina de oro en su frente que decía santidad a Jehová. Cada vez que la gente veía al sumo sacerdote, debían tener en mente que Dios es un Dios santo, que hay que venerar y que hay que respetar. Y que hay que respetar lo que es santo, lo que Dios ha declarado santo. Dice en Éxodo 28:36, en cuanto a esta lámina, harás además una lámina de oro fino. Dios le da instrucciones a Moisés. Y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Pero no solo el sumo sacerdote debía enseñarle al pueblo a respetar lo que era santo, lo que Dios se había reservado para él. Los sacerdotes comunes también eran responsables de hacer lo mismo. En Ezequiel 44 y el versículo 23, aquí Dios dice lo que debían hacer los sacerdotes. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Profano para nosotros es una palabra mala, pero la palabra profano significa sencillamente común. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano o lo común, y les enseñarán a discernir entre lo limpio, porque ha sido santificado por Dios, y lo no limpio, es decir, lo de uso diario. La Biblia enseña con absoluta claridad la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. En Israel había dinero santo y había dinero común. Había vestiduras santas y vestiduras comunes. Había días santos y días comunes. Había lugares santos y lugares comunes. Había música santa y música común. Había ocasiones santas y ocasiones comunes. Había vocaciones santas y vocaciones comunes. Edificios santos y edificios comunes. Nada de malo había con los edificios comunes. Eran seculares para uso diario. Pero Dios se había reservado lo demás, que había sido santificado para Él y se debía respetar. Ahora, cuando comenzaron los servicios del santuario en el desierto, Dios llovió fuego sobre el altar a donde se colocaron los holocaustos. De allí en adelante, ese fuego que ardía día y noche perpetuamente era fuego santo porque Dios lo había llovido del cielo. Vamos a leer en cuanto a eso en Levítico 9 y el versículo 23 y 24. Levítico 9, 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que este fuego sobre el altar era fuego santo porque Dios lo llovió sobre el altar. Ahora también en el santuario había un incienso santo especial.
que era prohibido para Israel tratar de reproducir. Leamos Éxodo, el capítulo 30 y el versículo 7 al 9. Éxodo 30, 7 al 9. Dice allí lo siguiente: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, es decir, sobre el altar de incienso. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y ahora viene la advertencia: no ofreceréis sobre él incienso extraño. Es decir, incienso que no era el incienso santo preparado en forma especial de acuerdo a la fórmula que Dios había establecido, una fórmula que Israel tenía prohibido tratar de reproducir. Así que dice, versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Dios le prohibió terminantemente a los sacerdotes que ofrecieran incienso común como si fuera santo. Y también les advirtió que no ofrecieran fuego común como si fuera santo cuando quemaran el incienso. El incienso era único en su género y el fuego era único en su género. Ambos eran santos y no se podían reproducir, no se podían copiar. Ahora, ¿qué representa el incienso? Bueno, está relacionado con la oración. Vamos al Salmo 141 y el versículo 2. El incienso no es la oración, pero tiene relación con la oración. Salmo 141 y el versículo 2. Dice aquí el salmista: suba mi oración delante de ti, es decir, de Dios, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que el salmista dice que suba mi oración delante de ti como el incienso, delante de Jehová como el incienso. Pero el incienso no era la oración. El incienso se mezclaba con la oración. Notemos Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar de incienso, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso, ahora escuchen con cuidado, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso se agrega a las oraciones. El incienso no son las oraciones. Sigue el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y los versículos 8 al 10, tenemos el símbolo del incienso y lo que representa el incienso. Note lo que dice Lucas 1, 8 al 10. Aquí está hablando del padre de Juan el Bautista, Zacarías. Era su turno de ofrecer incienso en el santuario. Dice aquí en Lucas 1 y el versículo 8 lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Así que se pueden imaginar, aquí está Zacarías ofreciendo incienso en el altar de incienso dentro del lugar santo del santuario. ¿Y qué está haciendo el pueblo? El pueblo está haciendo lo que está relacionado con el incienso. Dice en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La gente estaba afuera orando y estaba Zacarías adentro ofreciendo el incienso con el fuego delante de Jehová. ¿Qué representa el incienso? Quiero leerles una cita muy hermosa de los escritos de Elena White, donde ella explica qué es el incienso que se mezclaba con las oraciones de los santos. Dice así: Cristo mezcla
su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido. Es decir, cuando el pecador se arrepiente y ora, Cristo mezcla su propia justicia con su oración. Y sigue diciendo, Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido y creyente, para que la oración del hombre caído pueda ascender como incienso fragante delante del Padre y sea impartida la gracia de Dios al alma creyente. Ahora sabemos por qué el incienso no se podía copiar, porque los méritos de Cristo no tienen comparación. Y sabemos que el fuego tampoco se podía usar fuego común y corriente, porque el fuego representa el Espíritu Santo que presenta nuestras oraciones ante Dios. Es decir, tanto el fuego como el incienso eran únicos en su género y no se podían copiar. Había que usar el fuego que Dios había indicado. Ahora, inmediatamente después de los versículos que leímos de Levítico 9, 23 y 24, a donde se inauguró el tabernáculo en el desierto, ocurrió una experiencia muy triste. Dios le había dicho a los sacerdotes que cuando ofrecieran incienso, debían hacerlo con el fuego santo y el incienso santo que Dios había especificado. Pero encontramos en Levítico 10 y el versículo 1 que los dos hijos de Aarón hicieron algo que les acarrió la muerte. Dice ahí en Levítico 10 y el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Yo pregunto, ¿Dios les había mandado qué clase de fuego ofrecer? Claro, porque dice que ellos ofrecieron fuego que Dios no les mandó. Quiere decir que había un fuego que Dios sí les había mandado. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Ellos tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Ellos sabían muy bien cuál era el fuego que se debía ofrecer. Si ofrecieron el fuego que Dios no les mandó, entonces sabían cuál fuego era el que Dios les mandó. Debían ofrecer el fuego que Dios había llovido sobre el altar. Ellos a sabiendas ofrecieron fuego común como si fuera santo. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué importa? Fuego es fuego. Si meten el dedo en el fuego santo y el dedo en el fuego común, igual se queman. Las propiedades químicas del fuego común y del fuego santo son iguales. La apariencia del fuego común y del fuego santo es igual. Así que Dios dice, no hay problema, es fuego, muchachos. No, señor. Nos dice en Levítico el capítulo 10 y el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Son historias que a nosotros no nos gusta estudiar porque la gente dice, ay, Dios es un caramelo, Dios es todo gracia, misericordia. Dios es gracia y misericordia, pero Dios también espera que se le respete. Que Él haga, que la gente haga lo que Dios manda. Porque Dios, además de ser misericordioso, además de ser bondadoso, Dios también es santo. Dios también es justicia, según dice la Sagrada Escritura. Así que dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, como les mencioné, el fuego representa el Espíritu Santo, quien lleva nuestras oraciones ante la presencia de Jesús. Él mezcla nuestras oraciones con sus méritos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos a Dios y le ofrecemos a Dios fuego extraño, incienso extraño? Proverbios 28 y el versículo 9 nos dice qué clase de oración es aquella que desobedece a Dios, las instrucciones explícitas de Dios. Dice en Proverbios 28 y el versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
En el Salmo 66 y el versículo 18 al 20, dice aquí el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Porque estaba cumpliendo el salmista con los requisitos de Dios. Pero aquí dice que si se alberga la iniquidad en el corazón, el Señor no habría escuchado la oración. Eso fue lo que sucedió con Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño, aunque el incienso no tenemos registro de que fue extraño, el fuego sí fue un fuego común. Es decir, los dos jóvenes fueron consumidos. Ahora vamos a Levítico, el capítulo 10 y el versículo 3, a donde ahora Dios le va a dar instrucciones a Moisés después de este triste episodio. Dice en el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. En realidad, en el original dice: en los que a mí se acercan seré reconocido como santo. Y en presencia de todo el pueblo he de ser glorificado. Y Aarón cayó. Nadab y Abiú pisotearon la santidad de Dios. Aquellos que se acercan a Dios deben estar conscientes de que Él es santo. Se nos manda a venerarlo y a respetarlo. Al entrar en su augusta presencia, hemos de hacerlo como Él ha mandado y no como a nosotros nos place. Nuestra actitud debe ser la actitud de Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3 y el versículo 5 y 6 dice cuál fue la actitud de Moisés cuando estuvo en la presencia de la santidad de Dios. Dice así: y dijo, esta es la voz de Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La Biblia dice que en los cielos los ángeles se cubren sus cuerpos con sus alas cuando están en la presencia de Dios. Cuando Isaías captó una visión de un Dios santo, oía a los ángeles cantar: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y se sacudía la casa del Señor. ¿Y cómo reacciona Isaías? Isaías dice: estoy deshecho, porque mis ojos han visto al Rey, han visto al Santo de Israel. La hermana White explicó en el libro La verdad acerca de los ángeles, página 95, lo que sucedió con Moisés en la zarza. Dice: Moisés se estremeció de terror al escuchar al Señor mencionar su nombre. Con labios trémulos respondió: heme aquí. Se le amonestó entonces a no acercarse a su Creador con una familiaridad indebida. Porque algunas personas dicen que se le puede decir a Dios: hola, buenos días Dios, ¿cómo estás tú? No podemos tener una familiaridad indebida. Dios es un Dios, sí es nuestro Padre, pero un Padre que exige respeto. Así que luego Dios le da la instrucción: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Isaías 57:15 presenta el equilibrio entre nuestra cercanía a Dios y cómo Dios está aparte de nosotros. Dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero Dios no solamente está en la altura y la santidad, no solo su nombre es santo, sino también habita con cierta clase de persona aquí en la tierra. Dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahora Dios dio un consejo drástico
a Moisés y a Aarón. Le dijo, ni se les ocurra llorar a estos muchachos. Vamos a leer los versículos 4 al 7. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Cuando una persona era echada del campamento significa que quedaba desterrado del pueblo de Dios. Ya no era miembro del pueblo escogido. Sigue diciendo, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento. ¡Wow! Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, es decir, en señal de aflicción y tristeza, en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Por qué es que no se podía practicar este duelo? Es decir, descubrir sus cabezas, no rasgar sus vestidos en señal de duelo. Porque no se podía mostrar ninguna simpatía para con lo que habían hecho esos dos muchachos. Habían violado la santidad de Dios, el mandato específico y directo de Dios. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿por qué razón es que Nadab y Abiú ofrecieron fuego común, como si fuera santo, fuego extraño, si Dios les había dicho explícitamente cuál fuego ofrecer? La respuesta es que estaban intoxicados con vino y por lo tanto no pudieron distinguir entre lo santo y lo común. En Levítico el capítulo 10 y el versículo 8 y 9, después de esta experiencia dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Es decir, después de esta experiencia, Dios le dice a los sacerdotes, no beban vino, ni sidra, bebida fuerte, cuando estén en el servicio del Señor en el santuario. Es decir, el vino causó dos trastornos. El primer trastorno es que no permitió que Nadab y Abiú distinguieran entre lo santo y lo común. Y el segundo trastorno es que no pudieron tampoco enseñarle al pueblo de Israel los estatutos de Jehová. Note lo que dice Levítico 10 y el versículo 10 y 11. Después de decir en los versículos que leímos, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Sigue diciendo, ¿para qué? Para poder discernir, es decir, distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, es decir, no beban vino, para que puedan pensar claro y puedan distinguir entre lo que es santo y lo que es común. Pero una segunda razón, versículo 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. No podían distinguir ni tampoco podían enseñarle los estatutos y las leyes de Jehová al pueblo. El fin de los jóvenes fue trágico. El fuego de Dios los consumió y fueron cortados de en medio del pueblo, expulsados del campamento de los santos. El grave pecado de Nadab y Abiú fue que ellos presentaron fuego común a Dios como si fuera santo. Pero ahora miremos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando alguien toma algo santo y se lo presenta a Dios como si fuera común? Tenemos una historia en la Biblia sobre eso. La historia
de la última noche del reino de Babilonia y su rey Belsasar. Él tomó lo que era santo y lo trató como si fuera común. Vamos a Daniel 5 y el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000, ¿qué estaba haciendo? Ya vimos en la primera historia eso. En presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Belsasar bebió vino? El resultado fue el mismo que en la historia que acabamos de leer. Esto colmó la copa de Babilonia, porque estaba tomando lo que era santo y lo estaba tratando como si fuera común. Vamos a Daniel el capítulo 5 y el versículo 2. Daniel 5 y el versículo 2. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, el vino está involucrado. Belsasar, con el gusto del vino, tal vez si no hubiera estado embriagado, no hubiera hecho lo que hizo. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. El rey Nabucodonosor había llevado estos vasos sagrados cuando él conquistó la ciudad de Jerusalén, según Daniel el capítulo 1 y el versículo 2. Pero Belsasar, con la mano alzada, tomó los vasos sagrados que debían usarse solamente en el contexto santo y sagrado del santuario y los empleó con un propósito común. Es decir, los desacró. La palabra desacrar tal vez no existe en español, en inglés sí existe, desecrate, es restarle santidad a algo, es decir, le restó santidad a esos vasos. Noten el versículo 3. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, quiero que noten algo muy interesante. Lo primero que hace Belsasar es beber vino. Eso no le permite distinguir lo que es santo de lo que es común. Y eso lleva a la falsa adoración y a la idolatría. Note lo que dice el versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El vino no solo impidió que el rey pudiera distinguir entre lo santo y lo común, sino que lo llevó a cometer idolatría, falsa adoración. Adoraron ídolos hechos por manos de hombres. En otras palabras, quebrantó los mandamientos de Dios y practicó falsa adoración. Más adelante vamos a ir a Apocalipsis para ver que esta historia se va a cumplir con otra Babilonia. Al final de la historia, Babilonia espiritual y mundial. Ahora, algunos podrán decir, pero es que Belsasar era pagano, él no sabía cuán serio era el asunto de usar vasos sagrados en una forma común, que no sabía. Vamos a leer Daniel 5 y el versículo 18 al 23. El pecado de Belsasar fue con la mano alzada contra Dios porque estaba bajo el efecto del vino y no podía pensar bien. Dice en Daniel 5 y el versículo 18. Aquí Daniel le está hablando a Belsasar el rey, porque Belsasar lo ha llamado para explicarle una escritura que apareció con un dedo que escribía en la pared. Dice lo siguiente. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, a veces en realidad era el abuelo, pero la Biblia a veces usa la palabra padre para referirse a un abuelo. Así que el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahora empieza a contarle la historia de Daniel 4, cuando Nabucodonosor se jactó de la gran Babilonia que él había construido y Dios le quitó la perla de la razón. Y de repente Nabucodonosor se portó como un animal, como una bestia, por 7 años. Versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba,
a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, es decir, Dios lo depuso, y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Ahora, ¿por qué contó Daniel toda esta historia? Porque le va a decir a Belsasar, esto tú lo sabías, Belsasar lo sabías, y sin embargo tomaste los vasos sabiendo que eran sagrados. Versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¡Wow! Sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. No solamente bebió y no pudo distinguir entre lo santo y lo profano, sino que dice, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así que, ¿cuál fue el proceso del pecado de Belsasar? 4 pasos. Primero, bebió vino fermentado. Segundo, el vino entorpeció su capacidad de distinguir entre lo que era santo y lo que era común. Tercero, como consecuencia de no poder distinguir entre lo santo y lo común, trató lo que era santo como si fuera común. Y finalmente, el resultado de todo esto fue idolatría y falsa adoración. ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? Tomaron lo que era común y lo presentaron como si era santo. ¿Cuál fue el pecado de Belsasar? Tomó lo que era santo y lo trató como si fuera común. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Porque esta historia del Antiguo Testamento con el Israel literal, vino literal, idolatría, inclinándose ante ídolos literales, se va a cumplir al final de la historia, ya no literalmente, sino mundialmente y simbólicamente. Porque Babilonia al final no es la ciudad literal, es un sistema mundial. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 y 2 y luego el versículo 4 y 5. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? En las profecías una mujer representa la iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una mujer que se ha prostituido representa una iglesia que originalmente caminó con el Señor, pero luego se tornó apóstata. Así que esto está hablando de una iglesia que se prostituyó, que apostató. Así que dice, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas, más adelante en el versículo 15, se identifica sobre como las multitudes sobre las cuales domina esta ramera, esta iglesia apóstata. Ahora, ¿cómo se tornó ramera? Estuvo metida en la política. No solamente era una iglesia, sino que también un poder civil que se entrometía con toda la política del mundo. Dice en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La ramera da vino a los reyes y a las muchedumbres. Vamos al versículo 4.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Es decir, esta iglesia, sus colores predilectos serían púrpura y escarlata. Yo creo que ustedes ya están captando de qué sistema estoy hablando. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. Aquí está la conexión con Belsasar. En su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué cosa? Babilonia la Grande. Y ahora fíjense que ella no es sola. Ella tiene hijas que nacieron de ella, que comparte el vino que ella da. Su nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos. Babilonia es simbólica. La ramera es simbólica, las aguas sobre las cuales se sienta son simbólicas, las hijas que comparten sus doctrinas y enseñanzas son simbólicas también. Así que el vino debe ser también simbólico. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representa el vino que entumece las sensibilidades de las muchedumbres para que no puedan distinguir entre lo santo y lo común, entre lo sagrado y lo que no es sagrado? ¿Qué es el vino, simbólicamente hablando? Voy a leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 439 y 440. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, como estamos haciendo en este seminario, se levantan también hombres de saber, ministros, que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Y luego escribe, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Es decir, si los ministros no le dieran vino a las naciones entenderían el mensaje para este tiempo y lo aceptarían. Sigue. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado, de la impenitencia del mundo. Óiganme, qué serio eso. La iglesia es responsable de la impenitencia del mundo. Porque la iglesia está dándole vino fermentado al mundo para que no puedan distinguir entre lo santo y lo común. Y para practicar idolatría. Y usted dice, pastor, ¿qué está diciendo usted? Pues vamos a hacer la aplicación. El mundo cristiano toma un día común de trabajo, el primer día de la semana, y se lo ofrece a Dios como si fuera santo. Por el otro lado, ha tomado un día común, o un día santo, perdón, el séptimo día, y lo trata como si fuera un día común. Es el mismo principio. Dios ha dicho, el séptimo día santo es el sábado. El primer día es un día de trabajo. El mundo cristiano dice, el día de trabajo es santo. Pero el día santo es un día de trabajo, un día secular. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Va a tener que pedirle perdón también a Belsasar. Porque ¿por qué lo va a aceptar Dios de esa manera si es el mismo principio? ¿Por qué es que el mundo cristiano hace esto? Sencillamente porque están ebrios con el vino de la ramera. La iglesia apóstata que dice haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Como resultado, muchedumbres de cristianos pisotean los mandamientos de Dios y practican falsa adoración. Dios ha dicho explícitamente en su ley que el primer día de la semana es un día común de trabajo y que el séptimo día es santo. Ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es santo. A pesar de esto, los cristianos han tomado el primer día y lo han santificado y han tomado el séptimo y lo han profanado.
Vamos a leer el cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo 20, 8 al 11. Clarísimo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, Dios le dice al hombre. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora da la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es decir, Dios trabajó los primeros 6 días. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Santificar el domingo es la peor clase de idolatría, porque Dios no lo hizo santo. Es una violación descarada del cuarto mandamiento. Yo les pregunto, ¿quién hizo el sol? Ustedes inmediatamente responden, Dios hizo el sol. Pregunto, ¿lo hizo como objeto de adoración? La inmediata respuesta de los cristianos es, no, Dios no lo hizo como objeto de adoración. Entonces, ¿qué sucede si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Porque cualquier cosa que nosotros establecemos para adoración como santo, que Dios no hizo santo y que lo veneramos, es idolatría. Ahora yo les pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Fue Dios, porque dice, fue la tarde y la mañana del día primero. Yo pregunto, ¿creó Dios el primer día de la semana como un día de adoración, como un día santo? No, es un día de trabajo. ¿Qué sucede entonces si nosotros lo convertimos el primer día en un día de adoración, en un día santo? Eso se llama también idolatría. Elena White escribió en la Review and Herald, marzo 8, 1898, las siguientes palabras. Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado que es un ídolo. Y aparentemente le ha dado mucha importancia. Le ha robado al sábado del Señor el homenaje del mundo cristiano. Y se lo ha dado a este sábado ídolo. El mundo se inclina ante una tradición, un mandamiento creado por los hombres. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 463, ella agregó, así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado, que representa el papado, quien pensó que podía cambiar los tiempos y la ley, se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando al mundo este sábado espurio. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un sábado rival. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que Dios no acepta las oraciones de los que guardan el domingo como día de reposo o como día santo? No, no estoy diciendo eso. No necesariamente. Dios rechaza nuestras oraciones solamente cuando nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer y con la mano alzada decimos no lo vamos a hacer. Es decir, si Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo el sábado es el día de reposo y tú dices voy a seguir guardando el domingo aunque sé que el sábado es el día de reposo, en ese caso oras a Dios y Dios no acepta las oraciones. Porque Dios acepta solo oraciones sinceras. Pero hay muchas personas en las iglesias que desconocen lo que estamos hablando, sirven a Dios lo mejor que pueden. Obedecen toda la luz que ellos tienen. Y si son sinceros, Dios les va a revelar más luz para que ellos puedan obedecer no solamente 9 de los 10 mandamientos, sino los 10 mandamientos, inclusive el 4º mandamiento. El mayor cargo de conciencia, mis queridos amigos y hermanos, lo tienen los ministros, a quienes Dios les ha dicho que enseñen la diferencia entre lo santo y lo común. Cuando una persona entiende claramente que el sábado es el día de reposo,
e insiste en guardar el domingo, entonces sus oraciones son abominación a Jehová. Elena White comparó el pecado de Nadab y Abiú con el pecado del mundo cristiano en las siguientes palabras: aquellos que ignoran el sábado del Señor y santifican el primer día de la semana, le ofrecen fuego extraño a Dios. Es un sábado extraño que Dios no les ha mandado que guarden. ¿Lo aceptará Él de sus manos? Los hombres han inventado muchas cosas. Han tomado un día común sobre el cual Dios no ha colocado santidad alguna y lo han revestido con prerrogativas de santidad. Han declarado que el domingo es un día santo, pero esto no le da ni un ápice de santidad. Deshonran a Dios cuando aceptan instituciones humanas y las presentan al mundo como el sábado cristiano, día que no tiene como autoridad un así dice Jehová. Como Nadab y Abiú ofrecen lo común en lugar de lo santo. Pero este tema tiene un mensaje también para los adventistas del séptimo día. En años recientes, como adventistas nos hemos vuelto muy descuidados en la forma como tratamos lo que es sagrado. Hemos llegado a pensar que Dios ya no le importa cómo venimos vestidos a la iglesia. ¿Qué hacemos el sábado? ¿Qué hablamos el sábado en el día de reposo? ¿Qué clase de música religiosa escuchamos? Si devolvemos el diezmo o no. Antes de condenar a los que observan el domingo, debemos recordar que estamos ahora tomando decisiones como adventistas que determinarán de qué lado estaremos en el gran conflicto final. Es ahora que nosotros, los pastores, los ministros, particularmente, debemos enseñarle a nuestros miembros a respetar lo que es santo. La fidelidad de las cosas menores ahora determinará las grandes decisiones del futuro. ¿Estamos hablando de cosas comunes más bien que santas en el día sábado? ¿Estamos vistiendo con ropa común de semana en la iglesia? ¿Estamos guardando para nosotros una porción del diezmo que es santo y le pertenece al Señor? ¿Estamos nosotros hoy en día usando música secular disfrazada como música cristiana? Hablamos de cosas comunes en la casa de Dios, comemos en la iglesia, masticamos chicle en la iglesia ante la presencia de un Dios santo. ¿Se pueden imaginar a Moisés masticando chicle en la zarza ardiente? Ojalá que estén entendiendo lo que estoy diciendo. Es tiempo que la iglesia reconozca la santidad de Dios y que cumplamos las pautas que Dios ha dado en su palabra. Ahora, quiero terminar leyendo Apocalipsis 18, 1 al 5. Este es el mensaje final de Dios al mundo. Es un mensaje que le va a dar fuerza a los mensajes de los tres ángeles. Es como, por ejemplo, la batería de un automóvil que con el transcurso del tiempo se ha ido muriendo y finalmente casi está muerto y no prende el carro. ¿Qué hacemos? Vamos a otro carro que tiene una buena batería, le ponen los cables y entonces la batería nuevamente funciona. Este mensaje, que se llama el fuerte clamor, es como poner los cables a la batería que más o menos se ha muerto. Hermanos y hermanas, yo pienso a veces que la iglesia, nuestra querida iglesia, que es la única iglesia a la cual debemos pertenecer, es la iglesia remanente del Señor. Tiene trigo y cizaña, sí, pero es la iglesia del Señor. A veces yo pienso que nosotros no estamos dormidos, sino que nosotros estamos en un coma. Porque no vemos, hermanos y hermanas, cómo debemos respetar la santidad de nuestro Dios. Apocalipsis 18, 1 al 5. El último llamado de Dios al mundo, antes de cerrarse la puerta de la gracia, dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído
ha caído la gran Babilonia, de lo cual ya hablamos, la ramera, sus hijas, las denominaciones religiosas que han tomado lo santo y lo han presentado común y lo común como si fuera santo. Así que dice, ha caído la gran Babilonia. Y fíjense cuánto ha caído. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué se le llama vino del furor? Porque cuando uno predica el mensaje, y ellos han tomado el vino y se enojan contra el que está predicando el mensaje. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No solamente las gentes, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La mayoría del pueblo de Dios hoy, del verdadero pueblo de Dios hoy, está en Babilonia. Están todas las iglesias que no cumplen con lo que Dios ha enseñado esta tarde. Y Dios hace un llamado a esas personas. En el versículo 4, Dios dice a los que están en Babilonia, a los que no están haciendo lo que hemos hablado esta tarde, dice allí, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, yo estoy hablando de personas que están en otras iglesias, que han escuchado este mensaje. Hay muchas otras doctrinas que el mundo cristiano tiene que son contrarias al pueblo de Dios. Solamente estamos tocando una. Ahora, ¿qué de los adventistas? Me hace pensar de la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y cuando vino el tiempo de salir, dice la Biblia, que miró atrás a todo lo que estaba dejando. Y la Biblia dice que se tornó una columna de sal. Había perdido su sabor y no servía sino para ser pisoteada de los hombres. Hermanos y hermanas, queridos adventistas, hoy estamos tomando decisiones que van a determinar si nosotros vamos a ser fieles a Dios o no. Hay muchos que han salido de Babilonia, pero la pregunta clave es, ¿Babilonia ha salido de nosotros? ¿Estamos poniendo en práctica lo que hemos hablado hoy? Yo oro que todos los que están conectados tomen la decisión de respetar al Dios Santo, entender que es justo, amoroso y misericordioso, y por eso es que nos habla de esta forma.